Saludos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Es un gozo de verdad para mí poder estar a través de estos medios compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Nos gozamos en estudiarla y pido al Señor que al abrir su escritura sea de gran bendición para cada uno de nosotros, sea de bendición para ti, para mí, para nuestras familias, que sirva para nuestro crecimiento espiritual. De hecho, es la promesa de Dios que cada vez que abrimos su palabra, Él está dispuesto a hablarnos si nuestro corazón está dispuesto a escuchar. Por eso oro para que en esta oportunidad tu corazón, mi corazón, estén dispuestos a escuchar al Señor, estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Y no solamente dispuestos, sino listos para obedecer lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Quiero invitarte a abrir tu Biblia, abrir la escritura en el primer libro de Reyes, capítulo número 5. Primero de Reyes, capítulo número 5. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre eterno, al abrir tu palabra, queremos pedirte que tu Espíritu Santo guíe nuestro corazón en el estudio, en la comprensión y en poner por práctica cada lección. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo número 5, nosotros vamos a encontrar una de las historias más especiales que encontramos en el Antiguo Testamento. Creo que es una historia muy conocida por cada uno de nosotros. La repetimos a nuestros niños en los rincones infantiles. Nos encanta transmitirla en el culto de infantes en nuestras casas. La conocemos a perfección. Es la historia de un hombre que servía al ejército de Siria, que había enfermado de lepra y que el profeta Eliseo lo sana, o Dios a través del profeta Eliseo lo sana, haciendo un milagro al sumergirse él 7 veces allí en el río Jordán. Ustedes recuerdan que esa fue la recomendación que le dio el profeta al principio. El comandante sirio se molesta, como que me voy a meter en ese río tan sucio, teniendo Damasco ríos más hermosos. Yo pensé que el profeta iba a salir, me iba a tocar, iba a hacer una oración, qué sé yo, y me iba a curar. Sin embargo, dice la escritura que los siervos fueron más conscientes, le dijeron: oye, mi general, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, seguro tú lo hubieras hecho. Pues, ¿qué cuesta? Vamos al río, sumérgete 7 veces, vamos a ver qué sucede. Y cuando Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán, cuando salió la 7ª vez, dice la palabra de Dios que el milagro fue realizado, su carne quedó limpia, la lepra había desaparecido. Ahora, en esta oportunidad, yo quiero enfatizar algunos otros elementos de esta historia, algunos otros elementos que aparecen aquí, que a lo mejor no le damos la importancia debida porque nos concentramos en el milagro, en el poder de Dios, pero que necesitamos repasar para aplicarlo a nuestra experiencia personal, pero sobre todo a la experiencia de nuestra familia, de la educación de los nuestros. Dice el verso número 1 que Naamán era el general del ejército de Siria, era un hombre esforzado, según el verso número 1, un hombre dedicado, era un estratega interesante, había dado victorias a Siria, pero lamentablemente le había tomado la enfermedad de la lepra. Y ustedes recuerdan, mis amados, mis amadas, que en el tiempo antiguo hablar de lepra era hablar de muerte. Decir que alguien tenía lepra era asegurar que esa persona iba a morir. Así que no importaba el rango, ya no importaba la posición social. Definitivamente yo imagino a aquel hombre todo entristecido porque nada valía lo que tenía, pronto iba a morir. Pero dice el verso número 2
y la guerra eran crueles, han sido crueles todo el tiempo. Pero antes eso de conquistar, llevar cautivos, trasladarlos, convertirlos en esclavos, debe haber sido una experiencia demasiado dolorosa para las familias que eran de esa forma divididas, de esa forma separadas y separadas para siempre. Habían salido bandas armadas, según el verso número 2 de Siria, habían tomado cautiva a una niña, a una muchacha, que había sido llevada a trabajar en casa de la mujer de Naamán, en casa de la esposa de Naamán. Es decir, trabajaba para la esposa, pero trabajaba en la casa de Naamán. Y aquí está la primera referencia, porque en esta oportunidad yo quiero hablar de esta niña. Y quiero hablar de la familia de esta niña. Y aquí está la primera referencia. Aunque esta niña era una esclava, y había sido trasladada a ese país en una forma cruel. Ella pudo haberse amargado, pudo ser rebelde, pudo haber hecho las cosas de la peor manera, brava, molesta con la situación que estaba viviendo. Pero tiene que haberse portado muy bien. Tiene que haber sido alguien excelente para que la colocaran a trabajar nada más y nada menos que en la casa de Naamán. Me hace recordar a otro esclavo que también fue vendido y que llegó a ser importante. José, también aquello que había aprendido había servido. Y aquí está como quiero, o lo que quiero en esta oportunidad decir, lo que Dios quiere decir a través de mí en esta oportunidad. Aquí entra en juego la formación que aquella niña había tenido en su casa. Es decir, los responsables, los verdaderos héroes de esta historia no era la niña en sí misma. Es verdad que ella echó adelante y pudo hacer lo que hizo, como lo vamos a ver en el resto del tema. Pero los verdaderos héroes detrás de la cortina eran su papá y su mamá, que de una u otra forma, en medio de un país sumido en la idolatría, en medio de un país sumido en la corrupción, habían procurado educar a sus hijos para el servicio. Habían procurado educar a sus hijos para que ellos hicieran lo mejor en cualquier situación. Ellos pudieran dar por completo en cualquier situación. Es decir, habían sido enseñados para no ser mediocres. Y quiero en esta oportunidad hablar a los padres que están viendo este video u oyendo este audio. Padres, tenemos una responsabilidad al educar a nuestros hijos para que sean verdaderos servidores, para que sean fieles en todo lo que hagan. Yo siento angustia cuando yo veo a padres que dicen creer en la Biblia, que dicen amar a Dios, que dicen creer en el Señor, siendo tan blandengues, tan livianos, tan indiferentes con la educación de sus hijos. No entienden la enorme responsabilidad, no entienden lo que va a pasar después, y entonces pareciera que dejan todo al azar y que piensan que la oración es suficiente. Yo no estoy diciendo que no es bueno orar. Hay que orar por los hijos, pero hay que actuar, orar y actuar para que ellos, al igual que esta niña, sirvan. Ustedes pueden imaginarse, era una esclava y ahora estaba sirviendo nada más y nada menos que en la casa del general, la segunda persona en importancia del reino. No cualquier esclavo era llevado allí, no cualquier esclavo era colocado allí. Tiene que haber sido una niña muy especial. Pero hay otra cosa interesante que quiero resaltar de ella y volver a mirar a los padres. Oigan lo que estaba ocurriendo. Dice la escritura que Naamán estaba leproso. Y yo imagino la angustia del hogar.
iba a morir. La niña se percata de aquella angustia, la niña se percata de lo que está pasando. Y dice el verso número 3, que ella le dijo a su señora: si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora, yo quiero que nos coloquemos en la historia. A mí me gusta estudiar la Biblia colocándome en el lugar, imaginando las escenas, porque de esa forma puedo extraer mayores lecciones. Aquella niña era una esclava. Una nación extranjera había derrotado a la nación del Dios Todopoderoso. En otras palabras, en medio de aquella circunstancia difícil, ella podría haber concluido sin ningún problema, y a lo mejor hasta excusable, de que después de todo Dios no era tan poderoso, Dios no era tan fuerte, Dios no era tan personal, Dios no existía tal y cual como ella se lo habían enseñado. Después de todo, ella era una hija de Dios, había sido formada por Dios y ahora estaba había sido formada en los caminos de Dios y ahora estaba como esclava en una nación extranjera, separada de papá, de mamá, de toda la familia, sirviendo como un esclavo. Pero en medio de esa circunstancia difícil, la fe de aquella niña prevaleció. En medio de aquella circunstancia difícil, la fe de aquella niña estaba viva. Es decir, sin duda había aprendido a amar a Dios, había aprendido a confiar en Dios, había aprendido a creer verdaderamente en Dios. Ahora, esto no era producto de la casualidad, no era producto simplemente de que un día se levantó y dijo voy a creer en Dios. Sin duda, papá y mamá, ellos estaban detrás. Padres que me están escuchando, padres que me están viendo, tenemos una responsabilidad de formar a nuestros hijos para que adoren a Dios en cualquier circunstancia. Nosotros tenemos que orar y preparar a nuestros hijos para que enfrenten las situaciones con la seguridad de que Dios está marchando frente a ellos. Yo imagino que cuando esta niña nació y papá y mamá la tuvo en sus brazos, papá la tuvo en sus brazos, no estaban pensando, un día ella va a ser esclava, un día se va a ir a Siria, vamos a prepararla. No, pero la preparación sirvió. No sabemos el futuro, pero debemos preparar a nuestros hijos para que sirvan a Dios, adoren a Dios, crean en Dios, confíen en Dios, cual sea la circunstancia vivida. Ahora, hay algo más todavía que quisiera añadir. Ella le dice a su señora, y yo me imagino que la señora llamó a Naamán para que Naamán escuchara de labios de la niña lo que estaba diciendo. Colócate en la historia otra vez. Coloquémonos en la historia otra vez. Allí estaba Naamán, conquistador. Había conquistado la nación de aquella niña. Había conquistado la nación de aquella muchacha que le estaba hablando. El Dios de Siria, permítanme usar esto para hacerme entender, en la mente de Naamán, el Dios de Siria había derrotado al Dios de Israel. Así que yo me imagino que Naamán, cuando escuchó a la niña, la reacción natural era haberse reído. ¿Tú estás loca? ¿Qué va a servir ese Dios si no pudo defender a su nación? Pero saben, la Biblia dice que Naamán se convenció. Quiere decir que aquella niña no solamente transmitió una información, no solamente dijo un pensamiento. Quiere decir, mis hermanos, quiere decir, mis hermanas, que aquella niña transmitió el mensaje con pasión, lo transmitió del corazón, fue tan convincente, lo dijo con tanta verdad en su voz,
que Naamán se convenció. Y no solamente se convenció Naamán, sino que se convenció el rey. Dice el verso siguiente que Naamán fue, verso 4, que Naamán fue donde el rey le contó lo que la niña le había dicho, y inmediatamente el rey hizo cartas para que fuera a Samaria para ser curado. Aunque el rey malinterpretó, el rey pensó que era el rey de Samaria el que podía hacerlo, él también se convenció del mensaje. Y aquí está la otra lección que yo quiero sacar. Y por eso, repito lo que dije hace poco. Los héroes verdaderos detrás de la cortina de esta historia fueron su papá y su mamá. Y aquellos hijos, y especialmente aquella niña, aquella muchacha, adoraba al Señor de tal forma que cuando transmitía el mensaje llegaba. Que cuando transmitía el mensaje podía tocar los corazones, aún de aquel endurecido guerrero, del endurecido rey, que habían sido los conquistadores del pueblo del Dios que la niña adoraba. Y yo no sé, pero yo creo que la mayoría de las veces nuestro fracaso al transmitir el mensaje es que lo transmitimos simplemente como una información, lo damos como simplemente toma, recibe, no hay pasión, no hay verdadera conversión, no hay verdadero convencimiento. Y como no estamos convencidos, como no estamos convertidos, entonces el mensaje que predicamos es hueco, el mensaje que predicamos no tiene valor, el mensaje que predicamos no llega a nadie. Pero aquella niña estaba verdaderamente convertida. Aquella niña estaba verdaderamente convencida. Aquella niña era verdaderamente una hija de Dios. Y repito, en las circunstancias más adversas, en las circunstancias más difíciles que puede enfrentar un ser humano, siendo esclava en una nación extranjera, como producto de una guerra, como producto de una conquista. Nosotros tenemos entonces que pedir a nuestro Dios que nos ayude a entender estas cosas. Padres, una responsabilidad tremenda. Formar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos para el futuro. No sabemos cuál es. Anhelamos que sea un futuro prometedor, pero que en cualquier circunstancia ellos aprendan a amar a Dios, ellos obedezcan a Dios, ellos prediquen de Dios, ellos testifiquen de Dios. Y nosotros todos, amar a Dios de tal manera, convertirnos mediante su Espíritu Santo, que podamos transmitir el mensaje como Dios ha ordenado que sea. Naamán se convence, el rey se convence, sale para Samaria y el milagro es realizado. Ahora, es verdad que fue Dios el que hizo el milagro. Es verdad que Dios utilizó al profeta Eliseo, para hacer el milagro. Pero ¿quién es la protagonista? La niña. ¿Quién quién hizo que se desencadenaran todos estos acontecimientos? La niña, formada en un hogar que amaba al Señor. Yo imagino papá y mamá todos los días el culto, todos los días enseñándole, todos los días mostrándole con hechos que Dios era real, y aquella niña aprendió a amar al Dios de Israel. Necesitamos, padres, hoy nosotros convencernos. Necesitamos, padres, hoy nosotros convertirnos. Necesitamos, Padre, hoy nosotros entender la responsabilidad para cumplirla en el nombre de Dios. Para que nuestros hijos sean protagonistas de la historia final de este mundo. Sean protagonistas
protagonistas en victoria en la transmisión del mensaje. Hoy, en esta oportunidad, quiero orar por cada padre, por cada madre, por cada hijo. Quiero incluir a mi familia en esta oración para que entendamos la responsabilidad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por esta chica. Gracias por esta niña, gracias por esta muchacha, Señor, que sin duda nos trae lecciones especiales en esta oportunidad. Padre eternal, por favor, manifiesta tu gracia en nuestras familias hoy en día. Tenemos una responsabilidad, Señor, muy grande. Tenemos una responsabilidad, Señor, que a veces sobrepasa, o la mayoría de las veces sobrepasa nuestra fuerza. Bautízanos con tu Espíritu Santo, permítenos convertirnos, convencernos del mensaje para transmitirlo a nuestros hijos, no simplemente como una información, no solamente como una materia más, sino de corazón, para que ellos te amen y sea cual sea la circunstancia, puedan ser útiles también a ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les acompañe, Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos. Un abrazo.